Hola a todos, gracias por estar en sintonía de nuevo con su entrevista El Salvador Today de Diario Digital Cronio. Esta ocasión vamos a hablar con Mario Castrillo. Él es un promotor cultural y en los últimos años se ha decantado muchísimo por la literatura, sobre todo por la creación literaria vinculada a la plástica, específicamente a la obra pictórica en El Salvador. ¿Cómo estás, Mario? Pues bien, mucho gusto y muy agradecido de estar en este espacio. Muy amable de tu parte también asistir. Antes que nada, voy a leerles los títulos de algunas de las producciones de los últimos años de Mario, y una de ellas es Breve aproximación al absurdo de la literatura salvadoreña, Ideario de la vida, que este está más ya decantado, digamos, con el genio de Armando Solís, del maestro Armando Solís. Obviamente también está Antonio Bonilla y Dagoberto Nolasco, que es, digamos que en sí son los artisaurios de El Salvador. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Y solo les voy a leer el resto de los títulos. Las mujeres en las artes plásticas de El Salvador, El compromiso de una generación, Ítalo López Vallecillos. Y bueno, estos son los objetos y los artistas visuales. Mujeres escultoras de El Salvador, de cómo son los artistas visuales y también de cómo son los artistas visuales en el país, ¿verdad? Esa es otra de tus producciones. Correcto. Sí. ¿Cuántos libros llevas hasta el momento? Tomando en cuenta los de plástica y literatura, son cerca de 12, 13 títulos. Empecemos con lo feo, entonces. Justamente tiene que ver con la vinculación o la creación también de Nolasco y Bonilla en este caso. Sí. Bueno, lo feo, ahí lo que he buscado es agrupar y analizar la obra de un grupo de artistas que rompen con lo tradicional, el concepto tradicional de estética, que es la búsqueda de la belleza. Yo no coincido con esa definición, pero normalmente eso es lo que se entiende por estética o lo que difunden equivocadamente. Pero estos artistas tienen su propia manera de decir las cosas, su propio estilo, y nos muestran en su obra lo escabroso de la vida, ¿verdad? Las contradicciones de la vida cotidiana, lo absurdo, lo grotesco, todo aquello que el ser humano tiene de animal todavía, ¿verdad? Y que conservamos durante el transcurso de nuestra existencia. Entiendo que lo feo alude en específico a las obras de Miguel Martino, Tello Orellana. ¿Quiénes más están ahí? Está Martino, Tello Orellana, está Solís, está Bonilla, Nolasco, Bernardo Crespín. Creo que son esos 6 artistas. Hablaba de esa contradicción entre la belleza o fealdad, o esa, digamos, interpretación, esa subjetividad que se le da a uno u otro término. ¿Por qué ellos en específico? Porque son los artistas, a mi juicio, que desarrollando su estilo propio que les caracteriza, sus obras a simple vista no son agradables, ¿verdad? Son obras en cierta manera grotescas, chocantes, ¿verdad? Que se mueven dentro de lo que sería el expresionismo, en una simbiosis con el surrealismo, ¿verdad? Porque nos presentan en escenas muchas veces solo realizables en el mundo de los sueños, ¿verdad? Más concreto en las pesadillas. Pero si hablamos de Tello Orellana, estamos hablando de fotografía de mujeres gordas. Correcto. No es necesariamente un sueño. No es necesariamente un sueño, pero el sueño de muchas mujeres es ser reina de belleza, y en los concursos de belleza les imponen cierto estatus estético,
que va relacionadas con las medidas del cuerpo humano, ¿verdad? 60 de busto, 90 de busto, perdón, 60 de cintura y 90 de caderas. Para la gran industria que fomenta ese concurso, ¿verdad? De reinas de bellezas, esas son las medidas ideales. Y Tello Orellana rompe precisamente con eso. Nos presenta mujeres obesas, en realidad, desnudas, que rompen con ese esquema. Y nos está demostrando con su obra que las mujeres que no cumplen con los términos de los concursos de belleza también pueden ser bellas. Esa es una de las peculiaridades de la obra de Tello. Tenemos a Botero también, ¿verdad? Botero también. Tello sería como el Botero salvadoreño. Muy bien. Antonio Bonilla, sabemos que es el padre, con él se ha acuñado el término de padre del feísmo en El Salvador. Sí, correcto. ¿Qué podrías decirnos sobre él? Bueno, Antonio utiliza mucho la sátira, es sarcástico en su producción y para mí es uno de los artistas que más ha trabajado sobre la violencia, ¿verdad? En sus obras generalmente son agresivas, hay violencia contenida ahí y es uno de los artistas más importantes de El Salvador, uno de los que tienen obra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, ¿verdad? El otro es Camilo Minero, y Camilo tiene obra también en el Museo El Hermitage de Rusia. Son artistas destacados, entre Minero y Bonilla, en lo plástico, en la figuración, hay una gran diferencia, hay un abismo total, pero no en el contenido de sus obras, ¿verdad? Porque Minero era acucioso y abordaba los problemas sociales, hacía mucha crítica al sistema. Lo mismo hace Bonilla, pero dentro de su figuración. El feísmo. El feísmo. Armando Solís. De Armando Solís sabemos que hay cuerpos rotos, osamentas y todo, pero ¿qué más? Bueno, Armando Solís, de él me llamó la atención una serie muy larga de dibujos. Empezó hace como 10 años esa serie de dibujos que se llama Ideario de la Vida. La ha continuado. Él me ha dicho que tiene en la actualidad un dossier de cerca de 100 dibujos que no se han mostrado en su totalidad. Solís ha llevado a la escultura y el relieve escultórico esa serie de dibujos. Y se caracteriza por navegar entre el expresionismo y el surrealismo. El surrealismo nos presenta en la obra de Solís escenas absurdas, ¿verdad? Que solo pueden ser realidad, por ejemplo, en el mundo de los sueños, más bien en las pesadillas. Y el expresionismo, pues ellos surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de sus artistas fueron combatientes contra el nazismo y quedaron impactados precisamente por la crudeza de la guerra. De tal forma que llevaron esa angustia con la que salieron de la guerra, la llevaron a la obra de arte. De ahí que ellos deforman las figuras y recurren a lo grotesco. Eso lo vemos en la obra de Solís, sobre todo en estos dibujos. Son dibujos a tinta sobre un fondo blanco. ¿Crespín? Crespín es todo un maestro, ¿verdad? Muy peculiar su obra.
Crespín gira en torno al mundo religioso, pero no de la fe de adorar a un santo. Él busca pasajes, por ejemplo, de la Biblia, sobre todo de la Biblia más que del Nuevo Testamento, y lo lleva a una obra gráfica, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, las escenas, más bien los pasajes de la Biblia donde se enfrentan con las fuerzas del mal. Entonces, sobre eso gira buena parte de las obras de Bernardo Crespín. Con figuras grotescas, deformadas, altera los colores y va buscando hacer una crítica social a partir de los textos bíblicos. Suele también escribir en sus obras, ya sea en los dibujos o en sus obras de óleo. Suele escribir muchas veces en las esquinas textos que están relacionados con la obra en concreto. ¿Qué me podrías decir sobre el joven Gerardo Gómez, que entiendo es el menor de todos los que has escogido para este libro? Correcto. En buen salvadoreño diríamos que es el más menos, ¿verdad? Es el más joven de todos ellos. Y Gerardo no tiene, igual que Bonilla, una escuela académica. Son autodidactas. Y Gerardo, desde sus primeras obras, se distinguió por su figuración. La forma en que él realiza sus dibujos son grotescas. Son grotescas, a veces horripilantes. Eso tiene en común con Bonilla y con Armando Solís. Son obras realmente horripilantes y aborda los problemas más agudos de la problemática social, cosa que no hacen muchos artistas de su misma generación. Entonces ese es el fin último, digamos, de este libro, lo feo, justamente sí, cómo los artistas, en este caso pintores, abordan los diferentes aspectos sociales. Sí. El temor, el hambre, la muerte, la marginación, siempre está ahí, es un componente social. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó a elaborar todo esto? Bueno, uno escoger entre el gran conglomerado de artistas visuales que tenemos en El Salvador, luego pues hacer un acopio de imágenes y de ese acopio de imágenes seleccionar, ¿verdad? Decir, bueno, voy a trabajar con 5 o 6 imágenes de cada uno. Estudiarlas, ubicarlas en su contexto y luego pues trabajar sobre el artista, cómo surgió el artista, sus datos biográficos. Ese trabajo me llevó casi medio año. Un corto tiempo considerando, digamos, que son 5 artistas a quienes tú primero tuviste que identificar, sí, pero obviamente aquí prima el que ya tienes una amplia experiencia en el campo. Sí, son artistas que yo ya conocía, pero que no los había tratado en conjunto, ¿verdad? Entonces el hecho de agruparlos, espero que... Dale. No, estos artistas no los había tratado en conjunto y el hecho de agruparlos me llevó a la conclusión de que estos están trabajando sobre un aspecto de la estética, ¿verdad? Que es lo feo, que es parte de las categorías de la estética, ¿verdad? Está lo bello y está lo feo. Entonces, el gran conglomerado de artistas van trabajando sobre lo bello, buscando eso. Y estos no.
¿verdad? Estos se van decantando por trabajar los aspectos grotescos de la vida. Vamos a pedir a producción que nos repita algunas imágenes, unas fotografías en concreto, y tiene que ver con esto. Dos de los artistas que aparecen en el libro de Lo Feo, que son Antonio Bonilla y Nolasco, ¿verdad? Ajá. La exposición de ellos justamente es lo que permite lanzar el libro de Lo Feo. Por favor, dame detalles sobre eso. Entendería que fue en el Museo Forma. Sí, en el Museo Forma creo que fue hace 2 años ya. Bonilla y Nolasco presentaron una exposición que se llamaba Artisaurios en Vía de Extinción. Esta exposición contó con el apoyo de Luis Rivas. Y para mí fue la mejor exposición de ese año, ¿verdad? Mucho mejor que lo que presentó el Museo Marte durante 2-3 años atrás. Y me llamó la atención la confluencia de esos dos artistas. Y entonces decidí dedicarles un libro, escribir sobre ellos, escribir sobre esa exposición. Y pues me dediqué a trabajarlos. Yo vivo en Ataco, desgraciadamente no pude venir a esa inauguración, de tal forma que cuando empecé a ver las imágenes de lo que ellos habían expuesto, le pedí a Tello Orellana que les tomara fotografía y me las hiciera llegar. Entonces este libro lo pude hacer gracias al apoyo de Tello Orellana, que me envió las imágenes. Y realmente son artistas que yo creo que no van a tener continuidad en el ambiente plástico salvadoreño, ¿verdad? A excepción de Gerardo Gómez, que se acerca bastante a Solís y a Bonilla. Pero el resto de la generación actual y generaciones anteriores de pintores no andan en esa dirección, ¿verdad? Perfecto. Ahora, debemos compartir, o digamos en este caso, quiero compartir y destacar que para esa exposición y el lanzamiento del libro se les pidió a los dos artistas, a Bonilla y a Nolasco, que hicieran una obra en específico para esa muestra. Entonces tenemos así a un Bonilla convertido en la mitad de su cuerpo bajo, convertido en dinosaurio, en un dinosaurio verde. Él, digamos, desde la cintura hacia arriba es Bonilla, ataviado con una camisa roja, pinceles en una mano, cerveza en otra y el caballete enfrente. Y en el caso de Nolasco tenemos un gigantesco tiranosaurio rex con el hocico abierto, ¿verdad? Mostrando toda la dentadura como en posición de ataque. O sea, justamente es una obra genial en ese caso, ¿verdad? Y que corresponde a la muestra Artisaurios en Extinción. ¿Dónde se movió después esta exposición? ¿Tenés idea todavía? Esta obra la movimos, si no me confundo, al Centro Español. El Centro Español muy amablemente ha abierto sus puertas para realizar una serie de exposiciones. Faltan espacios con esa decisión y con esa voluntad. Entonces la pudimos desarrollar ahí. Perfecto. Siguiendo esta línea, tenemos entonces Ideario de la Vida, que son dibujos de Armando Solís. O sea, Armando Solís mereció una publicación de tu parte. Habías hablado que tiene más de 100 dibujos todavía inéditos. Sí. ¿De qué años corresponde eso? Esos son son recientes esos dibujos. De los dibujos originales anteriores, de los primeros dibujos de Ideario de la Vida, conservan muy pocos, porque se han ido moviendo en el mercado. De esta serie, bueno, hay que
reconocer, digamos, que Solís es un artista altamente productivo y se dedicó a hacer esta serie de dibujos. Tiene como 100 dibujos. Se han expuesto algunos en la Pinacoteca Roque Dalton y en el Centro Español. Y ahí vemos escenas absurdas, ¿verdad? Escenas que van contra toda lógica y toda razón, que se mueven en un ambiente duro, grotesco. Ahí podemos palpar, pues, la crueldad del sistema en que vivimos, porque sí, realmente vivimos en un sistema sumamente cruel, ¿verdad? En este sistema la piedad no existe, ¿verdad? La piedad es una concepción religiosa y existe dentro del mundo de la religión, pero en el sistema neoliberal en que vivimos, la piedad no existe. Bueno, quiero recordar e invitar a nuestros amigos a que sigan en sintonía de la entrevista El Salvador Today de Diario Digital Cronio. En esta oportunidad tenemos a Mario Castrillo, quien hace unos minutos nos hablaba de una exposición también en la Pinacoteca Roque Dalton, y esta pertenece a la Universidad del Salvador. Mario fue justamente director de la Pinacoteca. Hay una producción tuya más y vamos a dejar un poco a los hombres, ¿verdad? Ya hemos hablado de 5 de ellos en Orfeo y tenemos la publicación específica de Solís. Vamos a hablar sobre las mujeres en las artes plásticas de El Salvador. ¿Qué me puedes contar de esta producción? ¿Cuándo se publicó y a quiénes estás, digamos, involucrando en esta publicación? Mira, esa la publiqué hace quizás unos 6 años. Y a mí me llamó la atención cuando empecé a estudiar a Célie Lardé, en descubrir que fue la primera pintora en El Salvador que salió al público, porque antes de 1950 la pintura era coto privado del sexo masculino, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, me comentaba Conchita Cunimena lo difícil que era para una mujer entrar a estudiar a una academia de arte. De tal forma que me dediqué a recopilar información del quehacer de las mujeres en las artes en general. Y me di cuenta que la mujer había participado fundamentalmente en 2 rubros, en la literatura y en la política. Desde antes de Martínez, la mujer estaba participando en política, organizando sindicatos y asociaciones, reivindicando problemas sociales, no propios de su género, sino de problemas de la sociedad en general. Cuando la mujer empieza a reivindicar problemas propios de su género, es cuando ya estamos en conflicto y entran en nuestra sociedad las corrientes del feminismo. Pero para eso ha pasado bastantes años. Tu libro, volviendo al libro, ¿de qué va? ¿Hay un registro histórico de todas las mujeres que han participado en las artes plásticas? ¿Está segmentado de esa manera y las corrientes en las que ellas han participado? En una primera parte es la participación de las mujeres en la política, ¿verdad? Incluso me voy a los tiempos de la independencia, donde los libros de historia hacen a un lado una serie de mujeres que participaron en política. Quizás la más destacada, pero eso ya después de la independencia, es Prudencia Ayala, ¿verdad? Que se lanzó como candidata a presidenta de la República y la tildaron de loca.
Luego, por ejemplo, Matilde Elena López. Bueno. Luego tenemos a Matilde Elena López, que participó activamente en el derrocamiento de Martínez. Y eran la presencia de las mujeres en la política, pero en el arte se da a partir de 1950. Y luego vienen ya las academias, las mujeres se atreven a matricularse y asistir a las academias, y luego van manifestándose en forma individual hasta que posteriormente en los años 80, los años 90, van surgiendo las organizaciones de mujeres, ¿verdad?, que se desarrollan en el ámbito de la plástica. Y cada una de ellas, hay muchas mujeres que ahora están pintando, abordan temas sumamente diversos, desde la naturaleza, la figura humana, problemas sociales, problemas ecológicos, en diversas formas, no solo en la pintura, ¿verdad?, sino que, por ejemplo, en el performance. Ahí hay 3 mujeres que para mí son valiosísimas y tengo los performance preferidos, ¿verdad? De Alexia Miranda, el performance que más me llama la atención se llama Hecha Nudo. Brevemente, ella se hace rodear en un campo abierto de objetos familiares, de objetos de uso cotidiano, porque tradicionalmente el papel de la mujer había sido concebida a la cocina, a la crianza de los hijos, ¿verdad?, a la limpieza de la casa. Entonces Alexia se hace rodear de toda esta serie de implementos y de recuerdos familiares. Entonces ella se va enrollando en una cuerda hasta que queda hecha nudo y luego rompe con todo eso. Me pareció uno de los performances mejor logrados de ella. Luego está el de Denise Reyes, que ella se hace llamar la menta del gato, y con un performance muy particular, porque el performance trabaja con la acción. Es la acción del cuerpo de la mujer la que genera una dinámica, ¿verdad?, y a través de la cual nos está transmitiendo un mensaje. Este video no. Denise tejió ella misma de plástico una bolsa enorme. Pidió permiso a la alcaldía para desarrollar un performance a un costado del Parque San José, donde antes en la acera de enfrente habían una serie de librerías de ventas de usados. Entonces ella, con un grupo de amigos, consiguió permiso de uno de los dueños de filmar desde arriba lo que ella iba a realizar. Y lo que hizo fue tirarse en la acera, en la cuneta de la calle, ¿verdad?, donde corren las aguas lluvias. Se metió en la bolsa y dejó de fuera únicamente los pies y quedó inmóvil. Entonces la filmación registra a la gente que va hacia la parada de bus que está abajo, y en se la esquina de la cuadra. Algunos voltean la cara, ¿verdad?, no quieren ver qué hay ahí. Otros se asombran, se alejan, se cambian de acera, hasta que llega un policía municipal
y llama a la Policía Nacional Civil Para que indaguen lo que está pasando justamente. para que vean qué hay allí, porque era frecuente encontrar cuerpos despedazados en bolsas plásticas, Claro. ¿verdad? Tirados en parques. Hasta que un policía, bueno, llegan radiopatrullas. No reveles el final. Creo que mejor compramos el libro justamente de Mario y dejémoslo en pausa. Que la gente recurra, digamos, al lugar donde pueden adquirir tus libros. Por favor, aprovecha y decirles dónde pueden conseguir cualquiera de tus títulos. Bueno, lo pueden conseguir en el Museo Palestino del Salvador, en la librería de la Universidad del Salvador, librería de la UCA, Clásicos Roxil, Café Luz Negra en el centro de San Salvador, y en la Asociación Raíces y Senderos en Ataco, Ahuachapán. Perfecto. Un último saludo para nuestra audiencia. Bueno, un gusto haber estado con ustedes, agradecer este espacio que realmente creo que es importante. Todo espacio que hable del arte es, para mí, es sumamente valioso y abre puertas, genera corrientes de opinión. Yo creo que eso es lo que hay que ir buscando, generar corrientes de opinión, generar debates. Muy bien. Bueno, ya hemos escuchado el saludo final de Mario Castrillo, al menos en esta ocasión. Obviamente lo tendremos aquí en una próxima cita en la entrevista del Salvador Today de Diario Digital Coronia. Hasta la próxima.